Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Siempre se ha dicho, si se quiere, es vox populis, que el PRM es bueno en la oposición, el mejor en la oposición, pero que no sirve para gobernar. Porque siempre que ellos están en el poder, pelean entre ellos mismos, hacen crisis política y los problemas políticos lo llevan al gobierno y eso provoca que deterioren la estabilidad económica, se pierda la gobernabilidad, un fracaso. Debido a eso, preocupado por eso, Guido Gómez Mazara publicó en esta semana un libro denominado Para que no se repita, que es un análisis de las diferentes divisiones históricas que ha tenido el PRD. Es un llamado para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Pues en el marco de la presentación del libro, en la que incluso acudió el presidente de la República, Luis Abinader, él le pidió a sus compañeros de partido y que ahora están en el poder, que no se cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado para que no lo vuelvan a sacar del poder. Vamos a ver sus declaraciones. Comienzo con el orden protocolar, dándole las gracias al presidente de la República por su presencia, a los compañeros y compañeras del gobierno, amigos intelectuales, evidentemente mi madre, y a la doctora en tolerancia por 31 años, que es mi esposa, que me acompañan. Gracias a todos por su presencia. Este texto debió titularse Tropezar varias veces con la misma piedra. Pero en la lógica musical popular, cuando Julio Iglesias hizo famoso lo de tropezar 2 veces con la misma piedra, yo podía correr el riesgo de que el texto se musicalizara. Y por eso, una noche consultando con mi esposa, decidimos colocarle el título Para que no se repita. Hizo esto frente al señor presidente de la República, una parte de mis compañeros del gabinete, amigos todos, porque nuestra mayoría electoral no es una mayoría nacional. En un país donde el 48% de la población se abstiene, eso es un llamado a la conciencia de la clase política para reconducir actitudes, para modificar temperamentos y para darnos cuenta que los pueblos sin ningún nivel de instrucción saben cómo castigar de la manera más inteligente y de la manera más profunda. Es Martí que dijo hace muchos años que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Cada vez que la acción política le genera la sensación a los ciudadanos de que la oportunidad de ir al Estado es transferir fondos públicos en bolsillos privados, estamos activando el circuito de la rabia social. Y para que no se repita, quienes hoy tenemos la oportunidad de servir en el poder, tenemos que recordar todos los que se equivocaron, por qué se equivocaron, y asumir el compromiso de que eso no se repita. Bueno, ahí está. Lo primero decir que es una literatura importante para el pensamiento político de la República Dominicana. Todo el que hace opinión de asuntos políticos, el politólogo, el sociólogo, todo el interesado en los temas socioeconómicos y políticos del país debe de adquirir ese libro porque ayuda bastante, especialmente
pienso que todos los PRMistas y PRDistas, incluso los PLDistas que cometieron el error también de pelearse entre ellos, y eso les provocó una división que los sacó del poder, replicando lo que había hecho anteriormente el PRD, ahora PRM. Y lo cierto es que Guido Gómez Mazara, entiendo yo, hace esa advertencia, no solo pensando en la historia, sino en lo que podría estar pasando en este mismo momento. Porque recuerden que incluso el propio presidente de la República y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, llamaron la atención a los candidatos, exceptuando a Guido, que por cierto ha respetado el hecho de que él prometió que mientras él sea un funcionario público no va a hacer política, que cuando decida lanzar su candidatura va a renunciar. Entonces, ha habido la necesidad en varias ocasiones de llamarle la atención a los candidatos porque han estado haciendo política. También llamó la atención la Junta Central Electoral. Y de alguna manera, bueno, el hecho de que haya tantas renuncias de miembros, dirigentes y miembros del PRM que se están yendo para su casa, se están yendo algunos para la Fuerza del Pueblo, otros para el PLD, demuestra que hay un descontento interno. Y otro ejemplo de el enfrentamiento que se está tornando cruento en el PRM fue lo que pasó en la elección de los nuevos encargados, la nueva directiva de la Liga Municipal y de Fedodín. El equipo de David Collado, que controla la Liga Municipal y Fedodín, pensaba que iba a ganar fácil el proceso electoral. Y sucede que Carolina y Wellington unieron fuerza y, fíjense, se terminó suspendiendo el proceso electoral de la Liga Municipal. Y ese tipo de manifestación, de enfrentamiento, incluso el Yayo, entrevistado aquí precisamente en el matutino Una Nueva Mañana, habló de manera molesta, indicando que están atacando de una manera desmesurada a David, y él diciendo que David es el candidato mejor posicionado y que va a ganar como quiera. Bueno, una manifestación de malestar, no sé si por intolerancia o porque sencillamente sintió la preocupación de que se están haciendo campaña negativa tildando hacia campaña sucia internamente. Y eso evidentemente que deja malos resultados, provoca divisiones. Y el PRM, que como consecuencia de lo horroroso que fue la economía en el 2025, lo mal que va en los primeros 6 meses la economía, y actos de corrupción, de escándalos de narcotráfico, ineficiencia en los servicios, todo eso se ha conjugado para que en este momento el PRM no esté en su mejor momento. Estamos hablando de un partido que, como partido, en el pasado proceso electoral, sacó un 48% y Luis Abinader ganó con un 57%. Entonces, de sacar un 57%, en las últimas encuestas sacó un 30%. Estamos hablando de que ha disminuido
su favorabilidad casi un 50%. Si a eso se le suma que ahora en esta coyuntura, cuando faltan un poco menos o menos de 2 años para el proceso electoral, que se pongan a pelear, eso sería terrible. Así que el PRM evidentemente debería de hacerle caso a Guido Gómez Mazara si no quieren salir del poder. Miren, hemos hablado en esta semana de manera reiterada de las declaraciones que en una entrevista que le hicieron en un canal el hermano a Omar Fernández, porque sus declaraciones han provocado reacciones. Y yo diría que de alguna manera la emoción, la juventud, quizás la falta de experiencia, a pesar de su inteligencia, de su carisma y de su posicionamiento, son errores que si los comete la oposición le va a sacar partido. Por ejemplo, Vinicito, que se ha declarado un enemigo acérrimo de Omar Fernández, colgó el siguiente tuit. Eso es como consecuencia de que en la entrevista que le hicieron a Omar Fernández, él dijo que él era amigo de Danilo, que era pana full de Gonzalo Castillo, amigo personal del hermano de Gonzalo Castillo, que a Gonzalo no se puede subestimar, loas. Y que el PLD, bueno. El detalle es que esas no son declaraciones malas, digamos, pero que cada declaración que dé Omar Fernández de manera particular, porque lo han tomado como instrumento para provocar una división interna en la fuerza del pueblo, para provocar tensiones en la fuerza del pueblo y para confundir a la población. Porque a lo mejor no hay una tensión, pero hay toda una campaña para hacer creer que eso está pasando. Entonces, por eso, él y cualquier dirigente al que se le pregunte sobre las supuestas tensiones, el supuesto enfrentamiento entre Leonel Fernández y Omar Fernández, tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, leo el tuit de Vinicito, el señor director que lo coloque de nuevo, por favor. Dice así: ante una clara embestida contra su padre y su partido que encabezan hoy oposición, la única posición digna de Omar Fernández es defenderlos, a su padre y su partido, no elogiar públicamente a los promotores de la ofensiva y hacer el juego mediático. Hay renuncias masivas en FP Comunica. Como dijimos en el día de ayer, la declaración que él dio de que sí es preocupante, que están habiendo muchas renuncias y que el partido tiene que hacer una introspección profunda para ver lo que está pasando y que además no se debe de acusar a los que se van de que lo están comprando, porque muchos se van porque hay por su dignidad personal, etcétera, etcétera. Todas esas declaraciones que él pudo haberla dicho con la mejor de las intenciones, lo que ha provocado es una avalancha de declaraciones en todas las redes sociales, en todos los programas. Por supuesto, si usted lo busca, se va a dar cuenta que son todos los dirigentes, comunicadores o políticos que responden o al PLD o al PRM.
Entonces, fíjense qué diferente fue la declaración que dio su padre. Su padre dijo, no, pero eso es insignificante, son 2 o 3 gaticos que han salido. Y por cada uno que entra otro paquete. Y ayer mismo estaba Radamés Jiménez precisamente juramentando gente. Es que hay que dar declaraciones no con el corazón, sino declaraciones políticas para eliminar del imaginario colectivo la sensación de que la salida de unos cuantos están provocando una avalancha, una salida masiva de la fuerza del pueblo. No obstante, Omar le respondió no solo a Vinicito, sino al paquete de gente. Solo entren a Twitter y a las diferentes plataformas digitales para que ustedes vean todas las declaraciones buscando crear confusión y crear la incertidumbre de que hay un malestar interno. Dice Omar le salió al frente y dijo a través de las redes sociales que esas son acciones políticas que intentan generar conflictos por conveniencia propia. Sus declaraciones se producen después de que Leonel Fernández reconociera públicamente la existencia de tensiones internas dentro de la fuerza del pueblo. Miren, estoy buscando por aquí el tuit de Omar Fernández para decir exactamente qué fue lo que él colgó. Ok, ahí está en la... Bueno, miren, déjame ver si lo encuentro. Como él dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice, es fácil advertir que la razón de existir de aquellos carentes de honor, dignidad y decoro. Como diciendo que hay muchos que están tratando de provocar una enemistad entre él y su padre. Yo espero que él tome de ejemplo esta avalancha que ha habido para que de ahora en adelante sepa medir sus palabras. Porque la verdad es que tanto él como su padre son los que están marcando mejor ahora mismo en todas las encuestas. Y ahora, en un momento sale, en una encuesta sale Leonel adelante, en otra sale Omar. Entonces, incluso, tal vez ni se sabe cuál de los dos es que va a ser el candidato. Yo me imagino que de aquí a un año, aunque la mayoría de los fuerzistas dicen que el candidato va a ser Leonel Fernández, pero la coyuntura dirá de aquí a un año, se tomará la decisión. Pero aunque sea Leonel Fernández, sencillamente Omar Fernández, con su popularidad, tiene que convertirse en un beneficio para la fuerza del pueblo, para él mismo y para Leonel Fernández, ser el candidato. No es un problema. ¿Qué es lo que quieren crear? Tensiones. Entonces, reitero, él tiene que tratar de hacer las cosas bien en el sentido de dar las declaraciones precisas. No puede en ningún momento, y ese es, digamos, el mensaje final, no puede dar declaraciones que contradigan lo que dijo el presidente del partido. No es ni siquiera porque sea su papá, ni porque él es un virtual candidato. En ningún partido del mundo, luego que el presidente habla
o el secretario general y expone un punto de vista, una posición respecto a cualquier tema, todo el mundo tiene que decir exactamente lo mismo. Si no hay una disonancia que afecta el proceso de fortalecimiento y de posicionamiento del partido y de los virtuales candidatos, no solamente al presidente, sino a cualquier otra posición, regidor, senador, lo que sea. Vamos a la pausa. Miren, la verdad es que los perversos que participaron en el caso Senasa, óyeme, eso no tiene mamacita. Miren este caso, Operación Onco 14. Fíjense, la investigación penal coordinada por la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa y la Fiscalía de Santiago determinó que entre octubre de 2018 y octubre de 2025 se ejecutó un esquema sistemático que desvió un monto aproximado de, oigan, 148.660.116,70 pesos dominicanos en beneficio de los principales directivos salientes y empresas asociados. Durante este periodo, la gestión, el Seguro Nacional de Salud canalizó hacia el patronato un total de 3.754 millones, para decirlo en un número redondo, más de 3.754 millones de pesos en fondos públicos destinados a cubrir las atenciones médicas a pacientes oncológicos de régimen subsidiado en 14 provincias del Cibao. Oigan esto, oigan qué barbaridad. Al momento de intervenirse la administración, el centro presentaba un desabastecimiento crítico, cuentas por cobrar al Seguro Nacional de Salud por más de 104 millones de pesos y una deuda acumulada de laboratorios y casas farmacéuticas de más de 404 millones de pesos con facturas vencidas hasta 18 meses. El expediente detalla alteraciones directas en los procesos clínicos, la dispensación de fármacos y la gestión de espacios hospitalarios. Quimioterapias con dosis incompletas. Ya usted sabe que si usted le tocan hacerse 5 quimioterapias y nada más se hace 3, usted se va a morir. Quimioterapia con dosis incompletas. En el área ambulatoria se ordenaba dividir el contenido de un solo frasco de medicamento de quimioterapia entre 2 pacientes diferentes. Oyen que todas las atrocidades que cometieron esa gente. Posteriormente, el sistema tramitaba la facturación de un frasco completo de manera individual por cada paciente seguro nacional de salud, cobrando el seguro 2 veces en una sola dosis dispensada. Sustitución de medicamentos patentados, facturas emitidas a los afiliados y a la aseguradora estatal consignaban medicamentos biológicos originales de marcas patentadas, pero la
la farmacia interna despachaba equivalentes genéricos de menor costo para retener la diferencia económica ilícita. La comercialización de muestras gratuitas. Se prohibió al personal de enfermería y medicina entregar de forma gratuita las muestras de medicamentos suministradas por visitadores a médicos. Los fármacos de alto costo que no lograban venderse bajo esta modalidad eran retenidos en un antiguo archivo climatizado hasta su fecha de vencimiento. O sea, los médicos le daban, le entregaban medicamentos gratis, las muestras de medicamentos gratis, y ellos lo que hacían era que en vez de regalarla, la vendían. Y si no encontraban a quién vendérsela, preferían que se dañaran. Yo quiero decir una mala palabra. Yo solamente espero que todo el peso de la ley le entre a esos malvados. Y aquí hay todavía una cantidad gigantesca de denuncias que están contenidas en el expediente de diferentes diabluras que hicieron, que reitero, le llenaron los bolsillos de dinero a costa de la muerte de dominicanos, a costa de agudizarle la enfermedad a una cantidad grandísima de dominicanos y a costa de arruinar las finanzas de muchísimas familias costeando esos medicamentos. Y lo grande del caso es que según el expediente, muchos de esos recursos no solamente llenaron los bolsillos de todos esos malvados, sino que también con esos recursos el PRM ganó las elecciones. Francisco Javier pidió desde Nueva York al presidente Luis Abinader para evitar muertes innecesarias debido a que no se están recibiendo los medicamentos de alto costo. La intervención directa del presidente, prácticamente implorándole al presidente. Veamos sus declaraciones. Usted trató el caso de los medicamentos de alto costo. ¿Por qué se le llama de alto costo? Porque una familia normal, una familia de clase media, es imposible que pueda comprar esos medicamentos para dárselo a los familiares. En el gobierno del PLD se aprobó ese programa de medicamentos de alto costo. No hay una sola denuncia en los gobiernos del PLD de que ese programa funcionara inadecuadamente. Es más, de eso ni se hablaba. Hoy se han dado ruedas de prensa en Santiago hablando de personas que están sentadas en su casa esperando la muerte. Personas que le ha el desarrollo de su enfermedad, que eso pasa mucho. Cuando tú estás utilizando un medicamento, a veces el cuerpo empieza a rechazar ese medicamento que tú estás tomando. Y ese medicamento hay que sustituirlo por otro. Entonces, cuando el médico te dice que tiene que sustituirlo por otro porque el que está usando no está haciendo efecto, tú inmediatamente haces la solicitud al programa. Por burocracia, por falta de sensibilidad, hay gente que ha muerto y hay gente que está esperando la muerte. Y yo voy a aprovechar esa pregunta, ni siquiera para hacerle una crítica al gobierno. Yo voy a aprovechar esa pregunta para hacerle un llamado al presidente de la República, al presidente Luis Abinader, que conozca, que investigue cuál es la sensación de decenas o cientos de dominicanos que están en una situación de vulnerabilidad con su salud y que por falta de diligencia de sus funcionarios lo que están es esperando la muerte.
Eso se ha denunciado, pero no se toman medidas. Entonces yo le pido al presidente Abinader que intervenga en estos casos, porque el problema de nosotros no es sacarle provecho político, no es que una gente se muera y uno decir, mire, la gente está muriendo. No, nosotros lo que queremos es que el gobierno actúe, que se evite que esos dominicanos perezcan, teniendo la República Dominicana y el gobierno fondos necesarios para hacerle frente a eso, porque la vida de un dominicano vale, no importa los millones de pesos o de dólares que valgan, si nosotros lo tenemos, nosotros tenemos que ponerlo para que ese dominicano no perezca. Hay que mantenerle la vida, es una situación de dignidad, es una situación que llora ante la presencia de Dios. Por eso yo le clamo, le pido, le ruego al presidente Luis Abinader, presidente, actúe con este caso, porque los funcionarios del gobierno no quieren actuar y lo que están dando es excusa y excusa. Y los médicos, los pacientes que están en situación prácticamente esperando la muerte, hacen la denuncia, pero no se está haciendo nada. Lo que pasa es que el erario se tomó como una piñata. Eso es. Por eso que, fíjense que empezaron los reclamos de la gente. Que la gente, muchos ya han muerto, o muchos se le ha agudizado su enfermedad, como acaba de narrar Francisco Javier. ¿Y qué decía el gobierno? No, pero que nosotros antes habían tantos millones y nosotros hemos triplicado la cantidad de recursos a medicamentos de alto costo, por ejemplo. Entonces tú te preguntabas, pero si tú has duplicado, triplicado la cantidad de recursos, entonces debería de haber más satisfacción, no más quejas. ¿Verdad? Es normal. Si antes yo disponía de 100 pesos para resolver un problema y la gente estaba medianamente conforme, no es que no había quejas de vez en cuando, pero medianamente conforme. Y si ahora de repente yo agarro, lo subo a 300. Bueno, el cumplimiento es mucho más eficiente porque hay más dinero para comprar los medicamentos. Pero lo que pasa es que ese dinero, como acabamos de ver y como yo narré en el caso Onco 14, se lo estaban robando. Lo mismo que el propio SENASA. Ampliamos la cobertura. Ampliamos la cobertura. Y llegó un momento que extrañamente, yo pongo de ejemplo, yo veía tanta eficiencia en SENASA, en los periodos del PLD, que llegó un momento en que yo pensé, sincera y honestamente, en cambiarme para SENASA. Y digo, pero yo me voy a cambiar para SENASA, porque a mí me pusieron en un seguro de salud sin pedirme permiso. Me afiliaron ahí en el trabajo. Yo dije, bueno, pero yo me voy a cambiar para SENASA porque yo veo que los servicios de SENASA son mejores, mucho más amplios, mucho más cobertura, mucho más apertura con los medicamentos, todo. Gracias a Dios que no cometí el error. Porque esta gente llegó y convirtió SENASA en una piñata. De acuerdo a la Procuraduría, el caso de corrupción más grande de la historia. Igual que Supérate. Y de repente te salen de que hemos disminuido la pobreza monetaria. El ministro de Hacienda en estos días dijo una admisión que, oiga, solamente en este país no cae nadie preso. Dijo, estamos haciendo una auditoría. Con mis palabras lo estoy diciendo.
estamos haciendo una auditoría a Supérate. Ustedes recordarán también los escándalos que hubo con Supérate, que se perdió, el primer fuetazo fue 500 millones de pesos. Y las filas larguísimas de gente, de viejitos, haciendo filas que llegaban a las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que después dieran, no, ahí no hay dinero. Dijo Magín Díaz que en este proceso de, digamos, de reformulación de la administración pública para tratar de ahorrarse entre 40 a 50 mil millones de pesos. Uno de los, digamos, de los temas que se están analizando es la tarjeta Supérate. Y él entiende que a través de Supérate se van a ahorrar unos 10 mil millones de pesos. Pero señores, ustedes están oyendo la cantidad. 10 mil millones de pesos. Entonces piensen en estos 6 meses, con esa piñata, reitero, los miles y miles y miles de millones de pesos que se han perdido con esa francachela. Algo que era focalizado a través de un estudio científico de Ciubén que tenía un mapa de la pobreza. Entonces llegó Gloria Reyes, hablando muchísimas pendejadas, que estaban mejorando, que estaban ampliando. El resultado fue que, por ejemplo, eso era focalizado. La tarjeta, nombre, apellido, cédula, un registro, una entrega de recursos condicionada. Entonces eso se quitó el registro y se empezó a dar sin cédula, sin número. Y por eso es que usted veía en cada diciembre, o que usted ha visto en cada diciembre, incluyendo el que pasó, a unos leones con un bollollón de bonos y de tarjetas, comprando ahí como miles y miles de pesos. Reitero la palabra, una piñata. Y lo grande del caso es que el ministro de Hacienda acaba de decir, de admitir, que ahí se ha botado el dinero, que eso es, con su palabra fina, yo digamos, traduciéndolo al español dominicano, un antro de corrupción, donde seguro se hicieron millonarios muchísimos leones, se robaron muchísimos cuartos. Pienso, no que tengo la prueba, porque ahora hay que tener cuidado. Te meten preso fácil. Pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ahora, como hay una precariedad, bueno, pues entonces Magín va a limpiar eso, va a hacer una auditoría interna y se le va a entregar, según lo que él anunció, a quien sí se lo merece y se va a sacar a quien no se lo merece. Y posiblemente a otras personas que se lo merecen, nunca se lo entregaron porque ya esos dineros estaban comprometidos con un pendejo que no merece, que no necesita tener ese dinero. Dígame usted. No voy a seguir peleando. Hoy es viernes. Nos vemos en la próxima entrega de Marcos de Referencia. Hasta entonces. La dirigente empresarial aseguró que espera la convocatoria para